Volvemos con esta entrevista especial que le hace nuestra cadena aliada Globovisión en Venezuela al ex candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien se refiere a el ultimátum que le dio el Consejo Nacional Electoral sobre la auditoría para las elecciones del pasado 14 de abril, así como también las supuestas pruebas que estaría presentando sobre ese fraude que denuncia hizo el gobierno nacional. Una cadena infame que solamente una mente diabólica, satánica, es capaz de editar, cortar para incitar al país, además en horario infantil, tratar de sembrar la violencia o tratar de malponer lo que ha sido hasta ahora una petición justa, no de Capriles, de millones de venezolanos, que tenemos el derecho de conocer la verdad de lo que ha ocurrido durante los últimos días, la verdad. Porque es importante, para entrar en materia, Román, que el país sepa que la lucha que estamos dando hoy, la lucha que venimos dando durante todo este tiempo, es una lucha por la verdad, que la verdad prevalezca. Gobernador, candidato, usted ayer hizo al menos dos anuncios importantes. El primero, y cito, ha dicho: ustedes se robaron las elecciones y ustedes deben explicarle eso al país y al mundo. Dos preguntas con respecto a eso. Cuando dice ustedes, ¿a quién se refiere? ¿A quién responsabiliza? Nicolás Maduro, sin duda alguna. Nicolás Maduro y lo que el pueblo ha llamado el grupito de los enchufados. Que el pueblo sabe, los venezolanos sabemos quién es el grupito de enchufados. Esto no es una lucha pueblo-pueblo. Esto es una lucha con quienes utilizan el poder para lograr estas cosas, para torcer la voluntad de nuestro pueblo, para meter más votos de los que realmente tienen. Y aquí yo traigo toda una presentación que quiero compartir con todo el país de todo lo que fue el desarrollo de este proceso, que yo creo que es muy importante, la podemos pasar, es muy importante que los venezolanos recuerden, vean todo lo que ha sido, cómo llegamos hasta acá. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Los abusos electorales. 222 denuncias del 9 de marzo al 12 de abril, de las cuales no hubo ninguna respuesta del Consejo Nacional Electoral. Esto estoy hablando en un lapso de un mes. Aquí podemos ver uso de niños en la campaña electoral. Ahí se puede ver en la siguiente lámina cómo fueron utilizados con las fechas, además, Barinas, Carabobo, prensa escrita, algo que está prohibido además por las leyes. Sigo, Román. Uso de las instituciones públicas. ¿Cuántos de nuestros trabajadores públicos se nos quejaban de colocar toldos, de hacer proselitismo político en las instituciones que son de todos los venezolanos? Y puedes ver algunos: caso Metro, caso Ferrominera en Estado Bolívar, caso Banco Agrícola, caso Saime, caso Señat. Fíjate, dentro, incluso en muchos, en la puerta, pero otros dentro de las instalaciones de una institución que es de todos los venezolanos. Sobre eso último le interrumpo allí, seguimos viendo las láminas. ¿Alguna respuesta del CNE? Primero, no, nada, se hizo la denuncia, luego hubo respuesta. Todo esto ha sido presentado ante el Consejo Nacional Electoral. No son denuncias al viento, son denuncias a las instituciones, a la institucionalidad que tiene que dar respuesta. Uso de bienes públicos para la campaña. Fíjate esto, el plan Mi Casa Bien Equipada, premios de la rifa para financiar la campaña del candidato Maduro con combos del programa estatal Mi Casa Bien Equipada. Cosa que es además un acto de corrupción. No se puede utilizar fondos públicos para hacer campaña por nadie. El desequilibrio informativo. Bueno, esto es parte, la siguiente lámina, este es el país que quisiera tener Maduro, un país donde exista un solo medio de comunicación en manos del Estado para que exista este tipo de situaciones. Fíjate, entre el 2 y el 10 de abril, solamente, estamos hablando durante el tiempo de campaña electoral, tuvo 65 horas, 10 minutos, 29 segundos. Capriles tuvo 5 horas, 44 minutos, 56 segundos. Estás hablando transmisión conjunta de todos los medios del sistema que es de todos los venezolanos, que no es del partido oficial. Seguimos. Uso de los funcionarios públicos en la campaña electoral, algo también prohibido por la Constitución, haciendo proselitismo. Incluso el día
del proceso electoral el 14 de abril. Seguimos, violencia de los centros, violencia, esto, por ejemplo, ahí pueden verse en 860 centros. Ya en esto, Román y todas las personas que nos están viendo, ya esto estamos hablando del día de las elecciones. 14 de abril. El 14 de abril. 860 centros que significan 2.712.000 votantes. Ese es el universo que abarcan todos esos centros donde hubo violencia. Nuestro pueblo sabe, usted que me está viendo, usted sabe que esto fue así. El que le tocó esa violencia en su centro. Sabe que no es un cuento, que no es un invento. Usted sabe que lo que yo estoy diciendo es una verdad porque además nuestros electores, nuestros comandos familiares son los que nos han permitido hacer todo este expediente. Fíjate esto ya entrando en el voto, en el día de las elecciones, Román. Por eso es que yo hablo, ahí es cuando viene, ¿por qué hablar de robo del proceso electoral? ¿Por qué todo el reclamo de la auditoría? Que yo quiero que hoy, además, yo quiero hoy informarle al país cuáles las decisiones que nosotros hemos tomado y cuáles son los anuncios. El voto asistido. Aquí se puede ver claramente una persona que no está, y como esto hay montones de casos registrados fotográficamente, tenemos incluso hasta un video, podemos ver el video, yo pediría si podemos pasar el video, donde una persona del gobierno, del partido oficial, asiste a un elector, cosa que está, fíjate, lo podemos ver allí. Ahí está en pantalla. Esto es incidencia, esto es en un centro, fíjate esto, en Delta Macuro. Mira eso. La persona que está asistiendo es la de la izquierda, ¿cierto? Lo que Es correcto. Y yo quisiera aclarar igualmente que este material, este video y las láminas que hemos venido revisando, las ha preparado el comando Simón Bolívar. Incluso... ¿Es la misma persona allí? La persona que, el que está allí, que es una persona del partido de gobierno, esto es un delito además, esto es ilegal por completo, agarra este no, pero el anterior, le agarra el papel y es él el que deposita el papel en la caja. O sea, algo que uno le dice al Consejo Nacional Electoral y a 4 de sus 5 rectores, porque hay que ser justos en cuál ha sido la actuación del rector Vicente Díaz, apegada a la Constitución, apegada a las leyes. No es que hay rectores que existen rectores que están en la oposición, no, yo creo que hay rectores que están en un partido político y hay un rector que hace cumplir la Constitución y hace cumplir las leyes. Bueno, ¿cuál es la respuesta frente a esto? ¿Es que acaso no es demasiado evidente la violación a la normativa electoral? Bueno, eso es, Román y todas las personas que nos ven, estamos hablando de 1.000 centros en todo el país donde se presentó esta situación del voto asistido y estamos hablando de 2.671.807 electores donde hubo voto asistido. No quiere decir que los 2 millones, todos, claro. No, estoy diciendo el número de centros y el universo que abarcan esos centros de electores. Seguimos, funcionarios haciendo proselitismo político. Yo lamento que se utilice a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en proselitismo político. Ahí se ve en la siguiente lámina. Un efectivo de nuestra Fuerza Armada identificado con un símbolo que para nada tiene que ver, no es un símbolo que corresponde a su uniforme, es un símbolo utilizado por un partido político. Que es el mismo símbolo que utilizaron algunas cabezas de otros cuerpos. Que utilizó el candidato. De otras instituciones. Correcto, incluso, ¿no? Que utilizó incluso la rectora Tibisay Lucena, que para nada no es el tricolor nacional, no es ponernos una bandera, es un símbolo que identifica con nuestro tricolor a una, digamos, una campaña política o una forma de hacer política que se utilizó. Y cuyo origen estuvo en el 4 de febrero. Absolutamente. El proselitismo en los centros de votación. Esto, por ejemplo, ahí podemos ver en la siguiente gráfica, en cómo se instalaron toldos en 1.111 centros con 3.232.000 votantes, el universo. Esto, por ejemplo, ahí una gráfica de Cagua en el estado Aragua.
Estado Aragua, no Estado Cagua, Estado Aragua. Importante conocer la geografía de nuestro país para no confundir a la gente, ¿no? Después tenemos este caballero, el censor, este señor Villegas, Ernesto Villegas, porque los Villegas no todos son iguales, hay que diferenciar muy bien, el ministro Villegas llamando al voto parcializado. Esto, utilizando además los medios del Estado, el domingo 14 de abril, haciendo un llamado a los electores a ejercer su derecho al sufragio para preservar la conquista de los últimos 14 años. Esto es además delito, violación flagrante de la normativa electoral. Bueno, este señor por lo visto está acostumbrado, ya lo vemos que forma parte de su actividad diaria, violar leyes, presionar a los periodistas, llamar a los medios de comunicación para presionarlos. Bueno, quiere una suerte de policía de medios. Número de denuncias que se presentaron. Román, el 14 de abril, ahí está el dossier, más de 10.000 llamadas de denuncias de nuestra estructura electoral, donde hubo de distintas situaciones como la que hemos venido reportando. Estamos hablando de contingencias en 3.389 centros afectados, con 8.134.000 es el universo de esos electores. Voy pasando rápidamente. Centros de llamadas de atención popular, recibimos 4.563 denuncias. Se recibieron 19.000 correos electrónicos de denuncias durante ese día. 535 máquinas dañadas que hubo el 14 de abril. Por cierto, debe preocuparnos, Román, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia decir que en el país no existe voto manual. Y que yo le digo, ¿y qué pasa, doctora, si se daña una máquina? ¿Cómo hacemos? Es imaginario, vemos el cielo y de ahí el cielo nos indica cómo se hacen los votos. No, se tiene que votar manualmente, como se vota en el exterior, que se vota manualmente. Bueno, estas máquinas dañadas retrasaron todo el proceso de votación y estamos hablando de 189.000 votos involucrados allí. Fíjate, por ejemplo, exclusión del REP. Aquí no podemos olvidar, el señor Maduro fue cambiado, él votaba en Carabobo y lo cambiaron a votar en Caracas, que por razones de seguridad, como hicieron en las elecciones regionales, que cambiaron centros cuando el registro electoral estaba cerrado. Pues resulta que dejaron por fuera 149.000 nuevos votantes que pudieron haber votado el 14 de abril, todos de ellos inscritos para los comicios posterior a lo que fueron los comicios del 7 de octubre. Sigo, y aquí vamos al gran tema, Román. Todo este expediente, y ahí yo quiero mucha atención a las personas. Fíjense esto, por ejemplo. ¿Por qué la auditoría? ¿Por qué hemos hablado con jefes de Estado de otros países e insistir tanto en la auditoría? Nosotros hemos podido determinar en el 54%, en lo que hemos ya podido, digamos, en el desarrollo del proceso el 14 de abril, 1.176 centros donde Maduro sacó más votos que el presidente Chávez, de los cuales hay 39 mesas donde el candidato Nicolás sacó 100% de la votación. A ver, ¿quién se puede creer que Nicolás sacó más votos que el presidente Chávez en una mesa de nuestro país? ¿Quién se come ese cuento? ¿Cómo se verifica esto? Cuadernos de votación. Y ahí vamos. Ya vamos al tema. Seguimos. Importante, porque hoy hubo una cadena donde quieren hacerle ver a los venezolanos que la máquina, que no hay más nada sino la máquina. Pareciera que en Venezuela ya no, la máquina es la que manda. O sea, los electores somos no existimos, es la máquina la que decide. No, un momentico, son los electores los que activan la máquina, son los electores los que marcan, que agarran el papel, depositan en la caja, firman un cuaderno, ponen su huella. Eso es importante, porque pareciera que ahora no hay instrumentos de votación, se le está olvidando al Consejo Nacional Electoral, a los rectores.
no a la institución, porque ahí hay trabajadores que merecen todo nuestro respeto, sin duda alguna. Estamos hablando en testigos retirados, que fueron retirados, algunos de ellos a punta de pistola, en 737 centros, donde tuvimos problemas, Román. Y yo quiero agradecerle a los testigos fueron, bueno, esos son los héroes de la patria. ¿Y el Plan República? Bueno, ahí lamentablemente, hay mucha complacencia en estas situaciones, se hacen la vista gorda algunos, hay un superior que incide sobre los muchachos del Plan República. Bueno, esos testigos significan, en los centros donde fueron retirados, 2.033.695 votantes. El cierre de la frontera con Colombia, 166.000 que están inscritos en el registro electoral. Y después, Román, podemos ver, hay varias láminas que corresponden a situaciones en las mesas. Fiscal superior se opuso a presencia de periodistas, auditoría ciudadana, violencia contra testigos que afectó el proceso de escrutinio, algunas mesas electorales donde hay incongruencia de voto, todo lo que fueron las informaciones de prensa que podemos ver. Además, podemos irnos a los testimonios recibidos en el Centro de Denuncia Popular, motorizados que amedrentan y disparan para que la gente no salga a votar, partidarios del PSUV armados que le quitan la cédula a las personas en la cola para que no puedan votar, 50 personas, todo lo que fueron vayamos a unas gráficas, todo el registro, ahí podemos ver fotos recibidas en nuestro Centro de Denuncia Popular, agradecerle a los valientes que estaban allí con su camarita en el teléfono, todo tomando fotos. Esto fue, ahí vemos casos en Estado Miranda, Distrito Capital, cómo había amedrentamiento de un grupo de personas identificadas con un partido político, en este caso con el partido de gobierno. Bueno, el uso, aquí podemos ver el Centro de Denuncia Popular también, puntos rojos ubicados en la escuela, camionetas de la alcaldía de un municipio trasladando votos, pasando lista a empleados públicos en una escuela, ahí la podemos ver en un centro de votación en el municipio Mara. Fotografía recibida, también la siguiente, por favor, del voto asistido. Fíjese, eso que es una ilegalidad. Y bueno, pudiéramos pasar aquí mucho tiempo mostrando todo lo que hemos recibido. ¿Qué quiero decirte, Román? Si tú ves todo esto, ¿cómo tú no solicitas un proceso de auditoría, un proceso de revisión formal de las elecciones? ¿Todo esto de ser cierto saldría en una auditoría? Ahí es donde yo quiero decirle. Todo esto que está aquí, cuando usted tiene un resultado, nosotros sabemos los votos que sacamos. Yo no creo que a nosotros nos hayan dado más votos de los que tenemos allí que anunció el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué si ponemos nosotros en duda y decimos nosotros ganamos las elecciones? El candidato Maduro, los votos que anunció el Consejo Nacional Electoral no son los votos que él sacó el domingo 14 de abril. ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo podemos nosotros demostrarle al país esto que yo estoy diciendo? Por eso, la lucha por la verdad. Un proceso de auditoría, Román. ¿Qué significa una auditoría? No es contar el papel y el acta de escrutinio, es la misma máquina. Es como lo decíamos antes de iniciar esta entrevista. Si tú vas a un telecajero, ¿cuándo has visto tú? Son contadísimos los casos que cuando el papelito que emite después que usted hace la operación del telecajero, no es que el telecajero no le debitó los reales, no es que el telecajero le dio más plata, no es que el telecajero le quitó los reales a otra cuenta. Es obvio, Román, y el país lo sabe, que el papelito que emite la máquina con el acta de escrutinio que emite la máquina, obvio que es lo mismo, es obvio. Cuando nosotros decimos una auditoría, es que hay un instrumento de los que tenemos cuando votamos, que es el que realmente personaliza el voto. Porque todos los papeles son iguales, las actas de escrutinio varían resultados, pero me refiero, cambian los centros de votación, pero es lo mismo. Todos los papelitos que están en la caja son iguales, lo que cambia es el nombre del candidato. ¿Qué personaliza el voto? El cuaderno de votación.
El cuaderno de votación es donde usted marca su huella. El cuaderno de votación donde usted firma. Eso no es una visita de cortesía que usted pone una dedicatoria al qué bonito me pareció el proceso, felicito a los rectores del consejo. No, no, no. Esa es la constancia más importante de que usted estuvo allí, usted ejerció su derecho al voto, usted marcó su huella, usted firmó y usted le mojaron el dedo. ¿Qué le digo yo al país? El día de ayer hicimos un emplazamiento, Román. Vamos al corte. ¿Cómo no? Vamos al corte, candidato. Regresamos con eso. Por favor, regresamos con esa información. Recordarán ustedes que el candidato y gobernador decía ayer que daba el plazo hasta hoy al Consejo Nacional Electoral para ese pronunciamiento con respecto a la auditoría. Le preguntaremos si ya en efecto hubo ese pronunciamiento y en todo caso qué ha decidido. Volvemos enseguida con más.